Vamos a hablar acerca de velocidad y rapidez. Vamos a recordar, muchachos, que la velocidad se va a dar en metros sobre segundos en el sistema internacional. Esas son las unidades. Al igual que la rapidez, hasta aquí no hay ningún cambio. Sin embargo, hay que recalcar que la rapidez va a ser un escalar, y mientras que la velocidad va a ser una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se puede graficar. El tipo de movimiento más sencillo que puede experimentar un objeto es el movimiento rectilíneo uniforme, lo que nosotros conocemos como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que estamos recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, la rapidez media nosotros la vamos a representar con una V. Arriba de la letra V le vamos a colocar una línea. Esta X para nosotros nos va a representar la distancia y esto nos va a representar el tiempo. A partir de acá podemos calcular el despeje de distintas fórmulas. Si nosotros queremos encontrar la distancia recorrida, simplemente la t que está dividiendo lo pasamos del lado izquierdo multiplicando. Para despejar, entonces la distancia recorrida va a ser igual a la rapidez media por el tiempo. En cambio, si queremos calcular el tiempo, va a ser igual a la distancia recorrida sobre la rapidez media. Debemos distinguir claramente entre la cantidad escalar, que es la rapidez, y la velocidad, la cual va a ser una cantidad vectorial o una magnitud vectorial. Esto es fácil si recordamos la diferencia entre distancia y desplazamiento. Nosotros tenemos un punto A y un punto B. Quiero llegar del punto A al punto B. Voy a llevar esta trayectoria. Recuerden que la distancia recorrida va a depender de la trayectoria que lleves. La distancia la vamos a representar con la letra S o X. Entonces, recuerden que el desplazamiento se va a dar en línea recta y está dada por una posición inicial. Vamos a ponerle acá posición inicial y una posición final. Mi rapidez la voy a calcular con la distancia que yo recorrí de acuerdo a mi trayectoria y el tiempo que me hice en hacer esta trayectoria. Mientras que mi velocidad la voy a calcular con el desplazamiento que tuve, y esto se va a dar a través de una posición inicial y una posición final con respecto del tiempo. Esa es mi trayectoria. Por lo tanto, la distancia que yo recorrí, vamos a suponer que es de 500 kilómetros. Esta distancia, 8 horas. El desplazamiento, recuerden que se da en línea recta y está dada por una posición inicial y una posición final, y que realmente mi desplazamiento fue de 300 kilómetros. El tiempo es el mismo. Vamos a calcular del lado izquierdo la rapidez y del lado derecho vamos a calcular la velocidad. La rapidez media va a ser igual a la distancia S o X entre el tiempo. Entonces es la distancia que yo recorrí fueron 500 kilómetros dividido entre de 8 horas. Vamos a realizar esta operación. Aquí sería igual a 62.5 kilómetros sobre hora. Esto viene siendo la rapidez de mi objeto. Vamos a calcular lo que es la velocidad media. En realidad, la distancia que hay de la posición inicial a la posición final son de 300 kilómetros porque está dado en línea recta. Entonces, la velocidad va a ser igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. ¿Cuánto es mi desplazamiento? Pues bueno, mi desplazamiento es de 300 kilómetros, 8 horas. Y esto me va a dar 37.5 kilómetros sobre hora. Y esto que acabo de calcular, esto es la velocidad media, y esto de acá viene siendo la rapidez media. Recuerden que los automóviles no siempre pueden viajar a rapidez constante por largos espacios de tiempo, es decir, para ir del punto A al punto B,
quizás es necesario ir más despacio o en ocasiones más rápido. Entonces, recorrer distancias iguales en tiempos iguales en la práctica realmente no se da. Por ello, a veces es útil hablar de rapidez instantánea o velocidad instantánea, eso dependiendo en el tiempo que yo quiero. La velocidad instantánea es una cantidad vectorial que representa la velocidad en un punto C, en cualquier punto que nosotros queramos. Lo que les había yo comentado, yo quiero que me calculen la velocidad a los 5 segundos de haber partido o la velocidad a los 7 segundos de haber partido. En consecuencia, la razón del cambio del desplazamiento respecto al tiempo. Cuando nuestro movimiento o nuestra trayectoria es en línea recta, si mi trayectoria, en lugar de ser así, ahora lo hago en línea recta, entonces la trayectoria coincide con el desplazamiento. Es por eso que las magnitudes de la rapidez y de la velocidad son las mismas. De ahí surge que cuando nosotros trabajamos en un movimiento rectilíneo uniforme, simplemente decimos que la velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo, siempre y cuando estemos trabajando en un movimiento rectilíneo uniforme. Eso es muy importante. Cuando mi trayectoria es recta, tanto las magnitudes de la rapidez como de la velocidad serán las mismas.